problemas cuando toco tu virtud. Vive en mí, Señor, tu vida, cumple en mí tu voluntad. Hazme un vaso transparente para el Hijo expresar. Amén. 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 Sagrando está tu templo Amén. purgado de maldad. Que la llama de tu gloria brille Con claridad. Señor Jesús, que con admirable asombro pueda el mundo contemplar la ofrenda de mi cuerpo, que esté esclavo a ti te da, Señor Jesús. Amén. Amén. Todo el tiempo, todo miembro, quede atento a tu mandar, para trabajar en yugo o esperar según tu plan. Cuando sea restringido, no me intranquilizaré. En tu trato fiel conmigo, nunca murmuraré, Señor Jesús. Amén. Amén. Tierno, tierno, quieto y en reposo, mas mis tendencias ya negué, para que le sientas libre y me indiques tu querer. Vive en mí, Señor, tu vida, pues mi vida eres tú. Tú Amén. resuelves mis problemas cuando toco tu virtud. Aleluya. Amén. Amén. Vive en mí, Señor, tu vida, pues mi vida eres tú. Tú resuelves mis problemas cuando toco tu virtud. Sí, Señor, tenemos que tocarte a ti siempre, Señor. Vive en nosotros, Señor, tu vida. Cumple en nosotros tu voluntad. Amén. Haznos un vaso transparente para el Hijo expresar. Amén. Aleluya. Amén. 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 Consagrado está tu templo, Señor. Consagrado está tu Amén. templo. Ya purgado de maldad. Aleluya por esto, mis hermanos. Amén. Que la llama de tu gloria brille en mí con claridad, que brille en cada uno de Amén. nosotros. Amén. Que con admirable asombro pueda el mundo contemplar la Amén. ofrenda de mi cuerpo, que este esclavo a ti te da. Aleluya, porque somos los Amén. esclavos del Señor, los Amén. siervos del Señor. Amén. 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 Todo el tiempo, todo miembro, quede atento a tu mandar, Señor. Tenemos que estar atentos a tu mandar Amén. para trabajar en yugo o esperar según tu plan. Cuando seamos Amén. restringidos, no nos intranquilizaremos. En tu trato fiel con nosotros, nunca nosotros murmuraremos. Amén. Amén. Vive en mí, Señor, tu vida, pues mi vida eres tú. Tú resuelves mis problemas cuando toco tu virtud. Amén. Vive en mí, Señor, tu vida, cumple en mí tu voluntad. Amén. Amén. Tierno y quieto y en reposo. Mis tendencias ya Un negué. vaso transparente Para que te para sientas libres y me indiques tu querer. Amén. Vive en mí, Señor, tu vida, pues mi vida eres tú. Tú resuelves mis problemas cuando toco tu virtud. Aleluya, amén. La iglesia toca la Aleluya, virtud amén. del Señor. Amén, aleluya, amén, aleluya. Buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Empezamos un nuevo avivamiento de la palabra santa para el evento matutino, la unanimidad y aspectos cruciales del libro de Hechos. La semana 1 tiene el título la continuación del libro de Hechos, la continuación corporativa de Cristo. Esta noche le agradecemos nuevamente al hermano Juan Carlos Olivares, quien tiene la disposición para abrirnos este mensaje tan maravilloso. Y como siempre, mis hermanos, le colocaré primero el himno para que lo disfrutemos desde nuestros hogares y le agradezco al hermano apenas termine el himno, continúe con el mensaje. Les agradezco, cerremos nuestros micrófonos, mis hermanos. Saben que esto queda grabado para retransmitirlo por Radio Recobro. Amén, mis hermanos, Jesucristo es el Señor. Recording in progress. Gracias y paz, santos, disfrutamos el himno número 177.
Amén. Bueno, mis hermanos, el título ya se mencionó del nuevo Pasam, la unanimidad y aspectos cruciales del libro de Hechos. Esto nos lleva a revisar, digamos, algo mucho más elevado, digamos, que simplemente el libro de Hechos en algo puntual, ¿no? Vamos a tratar de hacer un espectro así mucho más grande. Por ejemplo, Génesis 1 y 2 nos hablan de cómo el Señor manifiesta el deseo de su corazón. Ahí ellos se reúnen, esta Trinidad, se reúnen para tomar una decisión. Pongámoslo de esa manera muy fácil. Para tomar una decisión. ¿Y cuál era esa? Crear al hombre a su imagen y semejanza, ¿no es verdad? Para tener una expresión, para tener el gobierno sobre el lugar, la tierra en este caso, y así esa manifestación pudiera ser guiada por Dios mismo. Entonces, la historia universal, y este es el punto que deberían considerarlo, la historia universal que se gesta en estos primeros 2 capítulos del libro de Génesis es la historia divina dentro de la historia humana. Ténganlo presente esto porque es vital para lo que vamos a ver. Pero fíjense que en el capítulo 3 de Génesis las cosas cambiaron. El hombre, en vez de comer del árbol de la vida, comió del otro árbol y se gestó toda una línea de distracción, una línea totalmente fuera de la línea que Dios había propuesto. Hasta Apocalipsis 20. O sea, de Génesis 3 hasta Apocalipsis 20 hay un trabajar, ¿no es cierto?, de Dios que tiene que ver con esto que estamos viendo. Él va trabajando para llegar a Apocalipsis 21 y 22 y ahí concretar lo que se propuso en Génesis 1 y 2. Entonces, con esta panorámica, podemos decir que la historia de Dios, es decir, la historia de Dios con el hombre en el Antiguo Testamento y la historia de Dios en el hombre en el Nuevo Testamento, ya está escrita en la palabra. Ahora, la historia divina continúa en nosotros para hacernos pasar por todos los procesos que nos lleven a la plena madurez. Dios necesita que este hombre caído, ¿no es cierto?, Adán, llegue a ser reconstituido por él y volver al plan original de tal manera que llegue a ser la expresión. Pero algo que no está lleno de Cristo, que no puede expresar a Cristo. Por lo tanto, tenemos que considerar que la historia divina continúa en nosotros. Entonces, esto está pasando ¿para qué? Para que todos los procesos que el Señor estableció, que Él mismo vivió, nos lleven a esa plena madurez. Y aquí tenemos 2 versículos que son muy importantes, que lo hemos visto en los últimos tiempos. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Esta es la historia humana y es el cascarón de esta historia universal. El cascarón, la dureza está ahí, en esta historia humana caída. Pero hay otro versículo que nos dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahí está la historia divina, que es el núcleo que está adentro de ese cascarón. ¿Qué está haciendo el Señor?
está rompiendo el cascarón. ¿Para qué? Para que esa historia divina aflore. Y en la medida que lo va rompiendo, también va limpiando ese núcleo. De tal manera que esa historia verdaderamente sea transparente, sea tocante y conlleve lo que el Señor quiere, que es vida, ¿no es cierto? Para que verdaderamente sea una expresión. Esto es algo que realmente nos debe tocar mucho. Entonces, la última pregunta antes de entrar al tema es, ¿cuál es la obra central de Dios? Con este preámbulo, la pregunta es, ¿cuál es la obra central de Dios? Esa obra es forjarse en Cristo. Estamos hablando de Dios, ¿no? Dios, forjarse en Cristo dentro de su pueblo escogido y redimido para ser uno con ellos con miras a su expresión. Con miras a su expresión. Lo voy a repetir. ¿Cuál es la obra central de Dios? Es forjarse en Cristo dentro de su pueblo escogido y redimido para ser uno con ellos con miras a ser su expresión. Entonces, ¿cómo va a conseguir el Señor que su pueblo verdaderamente sea ese nuevo hombre, esa expresión corporativa? Vamos a entrar al tema. El título del mensaje, voy a poner una presentación previo. Un segundito, mis hermanos. Ok. El título del mensaje es La unanimidad. Este es el título como lo dijimos, de todos estos 8 mensajes que vamos a revisar. La unanimidad y aspectos cruciales del libro de Hechos. Pero el mensaje número 1 dice la continuación del libro de Hechos. 2 puntos. Yo le pondría aquí una pregunta. ¿Qué es? ¿Qué es esta continuación del libro de Hechos? Y la respuesta sería, es la continuación corporativa de Cristo. ¿Cuál es la continuación del libro de Hechos? La continuación corporativa de Cristo. ¿Por qué razón es esto? Porque Él está operando. Y vamos a ver esto mejor en detalles. Vamos a... La primera sección, este mensaje tiene 4 secciones. La primera dice, la continuación del libro de Hechos es la continuación de Cristo con el vivir corporativo de los Dios hombres perfeccionados como realidad del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Lo primero que el Señor nos dice en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Entonces, ¿qué nos está hablando eso? Que hay una continuación. Y esa continuación Él la está llevando a cabo, Él personalmente la está llevando a cabo. Y el título lo acabo de leer, lo voy a volver a leer para que podamos comprender bien. La continuación del libro de Hechos es la continuación de Cristo con el vivir corporativo de los Dios hombres perfeccionados como realidad del cuerpo de Cristo. La segunda sección nos dice la continuación de Cristo en el libro de Hechos está profetizada en la Biblia. No es algo que al ministerio se le ocurrió o que alguien dijo, sí, yo creo que es así. No.
La continuación de Cristo en el libro de Hechos está profetizada en la Biblia. Y hay 5 profecías al respecto. 4 son del Antiguo Testamento y una es del Nuevo Testamento, dicha por el mismo Cristo, que ya lo vamos a revisar. La tercera sección nos dice que el apóstol Pablo, como modelo para todos los creyentes, miembros del cuerpo de Cristo, vivía a Cristo para su magnificación, como su continuación. Para poder hablar de algo y para que haya continuación de algo, tiene que haber un soporte. Y ese soporte en este caso es un modelo. Y el modelo es Cristo en Pablo, que es manifestado a los miembros del cuerpo para que ellos pudieran vivir a Cristo como su magnificación. Así llegaban a darle continuidad o continuación a la obra corporativa de Cristo. Y la última sección nos dice que el máximo producto de la iglesia será la Nueva Jerusalén en la eternidad futura, la expresión eterna y plena de Dios. Esto debería ser la realidad y la meta de toda nuestra predicación del Evangelio hoy en día, a medida que seguimos el modelo del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que dijo él? Una vez que concluyamos, lo vamos a revisar. Vamos a ir al detalle ya de estas 4 secciones. La primera sección que nos dice la continuación del libro de Hechos es la continuación de Cristo con el vivir corporativo de los Dios hombres perfeccionados como realidad del cuerpo. Nos hablan de este versículo que les leí: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. La pregunta que deberíamos hacernos: ¿estamos contentos que Cristo aún trabaje en nosotros? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Estamos contentos, hermanos? Entonces yo siempre me pregunto, ¿y por qué no estamos todos entonces en las reuniones? Tenemos que valorar lo que el Señor está haciendo. Él está actuando, dando todo de sí, poniéndose en rigor a nuestra disposición para laborar en nosotros, para llevarnos a esa estatura y plenitud. Y eso no solo es el cumplimiento de su obra, ¿no? Sino que también es la oportunidad que Él nos da a nosotros. Por ello, vamos a ver algunos puntos que son interesantes. Dice que el libro de Hechos, en el punto B, es un relato de la obra de Dios. Después de Hechos 28, muchos de los vasos de Dios siguen llevando a cabo su obra. Su obra continúa y no se ha detenido. Eso es bien importante. El libro de Hechos no se ha dejado de escribir, hermanos. No termina, y de hecho, si usted ve en Hechos, no hay un amén. No hay. El libro de Hechos se sigue escribiendo. El punto 6 es: su obra continuará hasta el reino, e incluso hasta el cielo nuevo y la tierra nueva. Dios siempre está avanzando, hermanos. Él nunca se detiene. Si sabemos esto y lo creemos, alabaremos al Señor. Incluso como Nueva Jerusalén, sus esclavos le servirán como sacerdotes. Entonces, la obra del Espíritu Santo es en la predicación de Cristo para su propagación, multiplicación y extensión por medio de los creyentes de Cristo aún no había sido completada y necesitaba continuar por un largo periodo de tiempo. Y aquí vienen algunas palabras claves. Dice: la palabra de Dios todavía crece y se multiplica para el aumento de Cristo. Y aparecen 3 versículos, hermano.
En el libro de Hechos, 3 veces se dice esta palabra, el aumento de Cristo, este crecimiento. Entonces, ¿a qué se refiere este crecimiento? Se refiere al crecimiento en vida, lo cual indica que la palabra de Dios atañe a la vida que crece como una semilla sembrada en el corazón del hombre, con miras al aumento de Cristo, el crecimiento de Dios dentro de nosotros. Una semilla no tiene un tamaño grande, una semilla es pequeña, pero necesita tierra, necesita un lugar donde ser sembrada, y necesita a alguien que la siembre, y necesita a alguien que la cuide. Entonces, el segundo punto, multiplicaba, tiene que ver con ese cuidado. Entonces, este aumento de Cristo en el aspecto numérico, en realidad, dice, la multiplicación de los discípulos depende del crecimiento de esa semilla. Si una persona viene a la vida de iglesia, recibe al Señor, y no tiene esa semilla, y no se dispone para que esa semilla crezca, no va a dar fruto. O si llega a dar un fruto, ese fruto no va a permanecer. Necesitamos que haya multiplicación. Así, los discípulos nuevos son agregados al Señor para llegar a ser parte de Cristo, los miembros de Cristo. Y esta obra evangelística, hermanos, con miras a la propagación, multiplicación y extensión de Cristo, se hace en función a la economía de Dios. O sea, para que muchos hijos de Dios sean producidos. De esta manera ellos pueden llegar a ser miembros de Cristo que constituyen su cuerpo, y así el plan eterno de Dios sea llevado a cabo y su voluntad eterna sea cumplida. Esto es lo que nos está revelando el libro de Hechos. Y puesto que Dios busca un vaso corporativo, y no solo eso, resplandeciente, un vaso de testimonio, sus hijos deben ser llevados a tener conciencia del cuerpo de Cristo y deben aprender a llevar la vida del cuerpo. De lo contrario, no son útiles en su mano y nunca podrán cumplir su meta. Esto es bien fuerte, hermanos. Si no nos dejamos llevar por el tener conciencia del cuerpo, el buscar ver el cuerpo, el hacer todo en el cuerpo, entonces somos egoístas, solo pensamos en nosotros. Y eso no le es de agrado al Señor, no somos útiles en su mano. Eso es muy fuerte, hermanos, pero entramos a la segunda sección que nos dice la continuación de Cristo en el libro de Hechos está profetizada en la Biblia. Como les decía, aquí tenemos 5 profecías, 4 del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo Testamento. La primera profecía está en Isaías 42:4, donde dice que Cristo vendrá otra vez cuando Él termine de establecer el derecho de Dios en la tierra. ¿Qué está haciendo en este momento el Señor? Está estableciendo, ¿no es cierto?, el derecho de Dios en la tierra, lo cual significa establecer la salvación de Dios como fruto del justo juicio de Dios sobre Cristo. La segunda profecía es Isaías 53:10, que dice, profetiza acerca de la continuación de Cristo en su resurrección. El versículo dice en sí mismo, verá descendencia, prolongará sus días, y el deleite de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, el deleite de Jehová, ¿cuál es, hermanos? Somos nosotros.
nosotros somos su deleite. Y si nosotros nos sometemos a Él, nos abrimos a Él, entonces esta descendencia será prosperada. ¿Con qué? Más Cristo. Ese es el punto, hermanos. Entonces, el hecho de que Cristo prolongará sus días significa que hoy Cristo prolonga sus días al vivir en sus creyentes. Y sus creyentes, como su cuerpo, son su extensión. Ahora, el deleite de Dios es ver muchos hijos nacidos de Él para que lleguen a ser miembros de Cristo, quienes constituyen la iglesia como cuerpo de Cristo, la expresión corporativa de Cristo. Fíjense que todo apunta a lo mismo, ¿no? El Señor quiere cumplir su plan y lo está haciendo paso a paso. Ahora, la tercera profecía que sustenta lo que está haciendo el Señor es Isaías 53:11. Dice que Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El fruto de la aflicción del alma de Cristo implica todos los ítems producidos en la resurrección de Cristo mediante dicha resurrección como su continuación. Y aquí tenemos, hermanos, siete puntos que describen este fruto. El primer punto dice, como aquel que pasó por un proceso, el postrer Adán, Cristo llegó a ser el espíritu vivificante. Es decir, la realidad del Cristo neumático, lo cual tiene por finalidad su propagación mediante la impartición de vida. Ese es el primer punto que nos presenta este cuadro de ver el fruto de su aflicción y quedar satisfecho. Este es el fruto de la aflicción del alma de Cristo. El segundo, como aquel que es preeminente. Este Cristo que es preeminente, aquel que ocupa el primer lugar en todo, Cristo llegó a ser el primogénito de entre los muertos, a fin de hacer germinar la nueva creación de Dios y a fin de que Cristo sea la cabeza del cuerpo. El tercer aspecto es como Dios hombre. Cristo fue engendrado de Dios en su humanidad para ser el Hijo primogénito de Dios, tanto en naturaleza divina como en la humana, a fin de ser un modelo para conformar muchos hijos a su imagen. La cuarta característica de esta experiencia que tuvo el Señor mismo, como vida de resurrección, Cristo regeneró a todos sus creyentes, con lo cual los hizo sus hermanos, los muchos hijos de Dios, quienes son los miembros de la familia de Dios, para ser así reino de Dios y la preciosa herencia de Dios. Quinto, como único grano de trigo. Cristo llegó a ser los muchos granos, quienes son su aumento y los componentes de su cuerpo, esto es el único pan, la iglesia. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo llegó a ser un solo grano? Llegó a ser los muchos granos porque Él entró en nosotros, ¿no es cierto? Y nos hizo también granos. Y ese grano es uno solo, es la vida. Es la vida del Señor en nosotros, que empezó a aumentar en nosotros, a ganar y a hacernos miembros de ese cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el único pan, la iglesia. El 6, mediante su muerte, que liberó la vida, y con su resurrección que imparte la vida, Cristo produjo una descendencia corporativa que es fruto de la aflicción de su alma. Descendencia que él vio en su resurrección y fue satisfecho. Y finalmente, como vida de los creyentes, el Cristo resucitado es todos los miembros y está en todos los miembros del nuevo hombre.
Esta es la descripción de este Cristo, de esta tercera profecía, donde decía que Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. A pesar de pasar todo lo que pasó, encarnación, vivir humano, todo lo que nosotros conocemos, Él quedó satisfecho. Entonces, la cuarta profecía es Miqueas 5:2, que profetiza sobre la encarnación de Cristo en Belén y dice que sus salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces, vemos que la salida de Cristo, su aparición, es continua. En el tiempo de su encarnación, Cristo dio inicio a su venida. Después de su encarnación, Él continuó saliendo mediante su vivir humano, su muerte, su resurrección, su ascensión, su derramamiento del Espíritu consumado. Todo eso Él lo experimentó. Y también su propagación mediante la predicación del Evangelio. Eso también es una salida de este Cristo a toda la tierra. Y todo esto son los pasos grandiosos dados por Cristo en su salida. Es decir, su salida no ha cesado, sino que continúa hoy en día la salida de Cristo, su manifestación, tendrá su consumación cuando Él regrese junto con los vencedores, los valientes, para derrotar al anticristo y arrojarlo al lago de fuego. Cuando Satanás sea arrojado al abismo y cuando Cristo establezca su trono para reinar como rey, en ese tiempo su aparición será completa. Hermanos, y llegamos a la última profecía que vemos en este mensaje, que es Mateo 16:18, donde el Señor Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y eso lo sigue haciendo hoy. Aún continúa, pero lo importante es que esta profecía también puede ser considerada como la preparación de la novia de Cristo. Es decir, el cumplimiento de la profecía del Señor respecto a la edificación de la iglesia y la preparación de su novia lo traerá a Él de regreso ahora. Y este es el momento para que el Señor cumpla su profecía. Y ahí tenemos un cuadro de estas dos primeras secciones para entrar finalmente al cómo lo va a llevar a cabo o cómo lo está llevando a cabo. En la tercera sección, el tema es el apóstol Pablo como modelo para todos los creyentes, miembros del cuerpo de Cristo, vivía a Cristo para su magnificación, como su continuación. Entonces, el apóstol no buscaba su propia gloria, lo mismo que el Señor Jesús. No hablaba sus propias palabras. Cometió varios errores, es cierto, pero llegó un momento en que para él el vivir era Cristo y el morir ganancia. Entonces, ¿qué es lo que nos presenta en 1 Timoteo 1:16? Por tiempos y por mi garganta también, no se los leo, pero ahí Pablo se presenta como modelo para Timoteo, modelo para los creyentes. Y aquí tenemos 12 características de lo que debe ser un hermano modelo. Primero, Pablo era un discípulo de Cristo, veía a Cristo, oía a Cristo y aprendía a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús. 2. Pablo era un vaso escogido por Cristo para contenerlo a Él, ser lleno de Él y fluir, rebosando de Él con miras a su plenitud. 3. Pablo era un hombre de oración. Todo lo conversaba con el Señor. No hacía decisiones propias. 4. Pablo dependía del cuerpo. Esto es bien importante. Pues lo hacía todo
en el cuerpo, por medio del cuerpo y para el cuerpo. El quinto, Pablo practicaba invocar el nombre del Señor. Muchas veces lo hacemos, pero los 4 puntos anteriores no los hemos hecho nunca. Entonces, necesitamos revisar esto y ojalá anótelos de manera que usted los lea todos los días y diga, Señor, sí, yo quiero ser un discípulo tuyo. Enséñame cómo hacerlo. Yo quiero ser un vaso escogido por ti, Señor. Yo quiero ser un hombre de oración. Yo quiero ser, y así. Yo quiero depender del cuerpo, Señor. Enséñame. Entonces, cada punto de estos 12 puntos que estamos viendo debe ser nuestro diario vivir. Entonces, el sexto, Pablo vivía por el espíritu todo inclusivo de Jesús, el espíritu de un hombre con abundante fortaleza para sufrir, a fin de llevar a cabo su ministerio de predicación, un ministerio de sufrimientos llevado a cabo entre los seres humanos y para ellos en la vida humana con miras a la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué son los sufrimientos que vive un cristiano? El perder lo que está tan arraigado en nosotros que proviene de la vieja creación. Nuestro orgullo, nuestro amor egoísta, nuestro. Eso duele perder. Entonces, ¿qué necesitamos? Desprendernos. El siguiente punto dice, Pablo vivía en su espíritu mezclado. Es decir, el espíritu divino mezclado con su espíritu humano como un solo espíritu. El siguiente, Pablo estaba lleno del espíritu de gozo, en el aspecto esencial para su existencia y del espíritu de poder en el aspecto económico para ejercer su función. No dependía de él, no buscaba su capacidad y era un hombre muy instruido. No, él solamente se dejaba guiar y por eso para eso tenía que estar lleno de ese espíritu de gozo. Tenemos el siguiente, Pablo procuraba tener siempre una conciencia buena y pura. ¿Cuán importante es esto, hermanos? El 11, Pablo llevaba una vida en la que siempre se regocijaba en el Señor, oraba sin cesar y le daba gracias a Él en todo. Este es nuestro diario vivir, al menos el que el Señor quiere que tengamos. Y finalmente, Pablo cuidaba con ternura a los santos en la humanidad de Jesús y los nutría en la divinidad de Cristo, con todas las verdades de la economía eterna de Dios, exhibiendo en su vivir lo dicho por el Señor Jesús. Es más bienaventurado dar que recibir. Aquí tenemos las características de un hombre que fue un modelo para el pueblo de Dios. Y entramos ya a la última parte que nos habla del cuarto viaje ministerial de Pablo. Aquí tenemos el retrato de la vida de Pablo, ¿no? Fíjense que en este cuarto viaje, en Hechos 24 aparece, Pablo estuvo encarcelado 2 años en Cesarea y allí escribió Efesios, Filipenses y Colosenses. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese estado encarcelado? No habríamos tenido estos libros. Nos habría faltado bastante para conocer más de Cristo. Porque justamente en Filipenses es cuando él hace una forma de, yo le digo, hizo una ecuación, ¿no? Una ecuación matemática. Dice, porque sé
que por vuestra petición, le dice a los hermanos, por vuestra petición, más la abundante administración del Espíritu de Jesucristo, igual esto resultará en mi salvación. Ese es el versículo de Filipenses 1:19, ¿no? Y ¿por qué se los pongo así? Porque enseñándole a jóvenes, a ellos les es más fácil entenderlo así. Y la verdad que quedan muy impresionados con eso, ¿no? Pero él escribió en estos 2 años 3 libros que son fundamentales para el desarrollo del plan de Dios: Efesios, Filipenses y Colosenses. Y este cuarto viaje nos muestra un modo de vivir de él que consistía en 5 puntos. Primero, vivir a Cristo. Segundo, magnificar a Cristo. Tercero, hacer todas las cosas en Cristo. Cuarto, ir en pos de Cristo. ¿A fin de qué? Quinto punto. ¿A fin de qué? Ser hallado en Él. Esto es el modelo que el Señor nos ha permitido ver a través del hermano Pablo, ¿no? Entonces, el Señor guardó al apóstol en su condición ascendida y lo capacitó para que llevara una vida por encima de la esfera de la ansiedad. Imagínense lo que es estar en la cárcel, pasar todo lo que pasó en el barco, qué sé yo, todas las cosas que él vivió, pero él no se inmutaba. Cuando esa serpiente lo mordió y todo el mundo lo daba por muerto, no se inmutó tampoco. ¿Por qué? Él estaba revestido de todo lo que es Cristo. Y ese es el principio que el Señor nos quiere transmitir. Y tenemos el último punto de esta sección que dice: este era Jesús que vivía otra vez en la tierra en su humanidad divinamente enriquecida. Este era el maravilloso, excelente y misterioso Dios hombre, quien vivió en los evangelios, quien siguió viviendo en hechos por medio de uno de sus muchos miembros, en este caso Pablo. Este era un testigo vivo del Cristo encarnado, crucificado y resucitado, a quien Dios exaltó. Hermanos, concluimos este mensaje con la sección 4, que dice: el máximo producto de la iglesia será la nueva Jerusalén en la eternidad futura, la expresión eterna y plena de Dios. Esto debería ser la realidad y la meta de toda nuestra predicación del Evangelio hoy en día, a medida que seguimos el modelo del apóstol. ¿Y qué dijo en 28:31 el apóstol? Proclamando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda confianza y sin impedimento. Entonces, hermanos, si la palabra que nos está gobernando en este mensaje y que se repite en casi todos los temas, en casi todas las secciones, es continuación, yo diría que debemos continuar la predicación del Evangelio hasta que Él venga. Amén, hermanos. Amén, hermano Juan Carlos. Damos gracias al Señor por este mensaje tan maravilloso. Pues, hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir a Cristo dentro de nosotros, a oír a Cristo y siempre recibir su palabra maravillosa. Y en mi concepto personal, y creo que en la mayoría de los hermanos, Pablo es un apóstol a seguir, que siempre nos enseña muchas cosas. A mí me gusta el Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí, Señor Jesús. Debemos disfrutar al Señor
todo lo que habla este mensaje sobre la continuación del libro de Hechos, la continuación corporativa de Cristo, que aún en nuestra era se sigue expandiendo este evangelio, que nosotros estamos llamados a llevar la palabra a más hermanos, a nuevos creyentes. Amén, mis hermanos, pasamos nuestra reunión de mutualidad a confirmar la palabra, lo que el Señor nos ha regalado esta noche, con este mensaje maravilloso. Pueden abrir sus micrófonos o levantar la mano, yo les iré anotando en el orden que me aparecen aquí en la pantalla. Le agradezco máximo 3 minutos, esto con el fin de que la mayor cantidad de hermanos pueda darnos el rebosar de este mensaje que nos acaba de liberar el hermano Juan Carlos Olivares. Amén, Santo Jesucristo el Señor. Amén, mis hermanos, mientras se animan. Señor Jesús. La continuación corporativa de Cristo, Juan 5:17. La continuación de Cristo con el vivir corporativo de los Dios hombres perfeccionados como realidad del cuerpo de Cristo, hermano. Nosotros estamos llamados a hacerse Cristo, a expresarlo, a llevarlo a los demás hermanos. Dios hasta ahora ha estado trabajando y el Señor también está trabajando. Y si Dios está trabajando y nuestro Señor Jesucristo está trabajando, nosotros también debemos estar laborando constantemente, hermano. Debemos cada vez que entremos a una reunión, recibir este mensaje y compartirlo con los hermanos, pastorearlos a nuestra familia, a nuestros vecinos, hasta los mismos hermanos o hermanas que no pudieron participar de esta reunión, llevarles este mensaje. Amén. Adelante, hermana Ana Arango. Después de esta hermana Brian. Bendiciones, hermanos. El mensaje de hoy es el libro de Hechos no sé, nunca se acabó, no hay un amén. O sea que el libro de Hechos continúa es en nosotros, pero es la continuación corporativa de Cristo. Es la vida divina, la historia divina dentro de la historia humana. El Señor quiere es que nosotros sigamos el modelo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo expresaba a Cristo, era Cristo nuevamente viviendo en la tierra en la vida del apóstol Pablo. Eso es lo que quiere el Señor en nosotros, que seamos esos Dios hombres, que vivamos la vida del Señor sobre toda ansiedad, pues derribando toda ansiedad, todo problema, todo temor, porque el Señor no vivía en temor. El Señor quiere que nosotros expresemos la vida, que sea encarnado nuevamente en nosotros aquí en la tierra. Esa es la continuación del libro de Hechos. Amén. Amén, hermana Ana. Sigue, hermano Brian. Amén, hermanos. Señor Jesús, un abrazo, hermanos. Y me gozo con esta palabra, hermano, porque sí, Pablo es un modelo a seguir, ¿no? Y verdaderamente, sí, podemos decir, Pablo era el primero, ¿no? Que entregaba a Recording stopped. él era que escuchaba, ¿no? Se ponía en las puertas escuchando a quien invocaba el nombre del Señor, ¿no? Pero Pablo decía una cosa de que él quería ganar a Cristo. Y eso tiene que ser en nosotros siempre, ganar a Cristo. Tener, claro, porque de hecho está bien, invocamos el nombre del Señor, pero el Señor viene y ¿qué tenemos que decirle? ¿Qué tenemos que hablarle? O sea, el Señor no solamente es nuestro Padre, es también nuestro amigo, tener comunión con el Señor, intimidad, porque claro, el Señor sabe, pero también Él quiere que le hablemos, ¿no? Día a día, ¿no? Desde la mañana, todo el día, hasta antes que se oculte el sol. Dios siempre le importó desde Génesis, siempre le importó al hombre, siempre le importó tener comunión, porque dice también con Adán, dice que se paseaban por el huerto y caminaban, ¿no? Entonces, imagínense esa amistad, ese vínculo, ¿no? Nosotros tenemos que tener eso en nuestro corazón, ¿no? Tener ese vínculo con el Señor, ese vínculo de amistad siempre, ¿no? Y ser sincero siempre delante de Él, ¿no? Ser sincero, ¿no? Porque ciertamente Pablo también intercedió en el libro, en la carta de Filemón, intercedió por su siervo Onésimo, que era un siervo inútil, dice, y se convirtió en un siervo útil, dice, ¿no? O sea, todos nosotros somos también inútiles, ¿no? Pero a un momento, lo que sí nos equivoca es el Señor, porque el Señor va a terminar su obra en nosotros. Algo bueno nos vio, no sé, algo vio bueno en usted, hermano, en mí, en la hermana, algo. Y el Señor va a terminar su obra. Él la va a terminar.
Necesitamos siempre estar delante del Señor y decirle, Señor, ¿qué tienes para mí, Señor? ¿Qué es lo que tienes hoy para mí? Estoy acá, Señor, humillado delante de ti. Señor, fórmame, Señor. Te escucho, Señor, ¿no? Eso debemos ser siempre, hermanos, ¿no? Los animo, hermanos de Colombia, sigan perseverando, ¿no? Y Jesucristo es el Señor. Amén, hermano Brian. Sí, hermana Carmen. Gracias, hermano. Sí, que nos muestra el Señor.